Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos aquí presentes. Ahorita estamos terminando de anotar a todas las asistencias para darles la cordial bienvenida. Para antes me gustaría agradecer a la diputada Adriana Medina, que es presidenta de la Comisión de Justicia, quien es el responsable con su equipo del órgano técnico de la dictaminación de la ley que hoy estaremos discutiendo, la ley para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado infantil. Hace unas semanas nos reunimos para hablar sobre la tipificación, es decir, la creación del delito en el Código Penal del Estado de Jalisco, como se ha hecho en otros estados, y ante la urgente necesidad de dar un mensaje claro a aquellas personas que llegan a tocar a las niñas y a los niños. En Jalisco se toparían con la máxima pena posible y con todo el sistema del Estado y el Poder Judicial, con la justicia propia, si así lo hacen. ¿Qué queremos hoy? Nuestro objetivo esencial es hablar de la prevención, de una ley integral, del sistema que esta ley prevé, de un programa estatal en la que se coordine el Estado, los 125 municipios del Estado, para garantizar dos objetivos fundamentales. Primero, prevención a las víctimas. Hoy, ustedes lo saben, Redime estima que por lo menos 35,000 niñas y niños, hasta 45,000, pueden estar en condición de reclutamiento forzado infantil. Pero UNICEF estima que alrededor de 250,000 están en riesgo de estar involucrados o próximamente en ello. Entonces, eso nos obliga como Estado a identificar cuál es la coordinación que debemos de llevar a cabo para atender a las víctimas lo antes posible. Y antes, hace un ratito nos lo preguntaban los medios, ¿urge esto? ¿Van a sacarlo pronto? Por supuesto que sí. Estamos hablando de un tema de la integridad, de lo más valioso que tenemos, que son las niñas y los niños, y nos parece fundamental que hoy podamos establecerlo. El segundo tema fundamental es la comisión. Nosotros hicimos una primera propuesta de su integración. Se las enviamos a todas y a todos, pero puedo permitirme leerla. La comisión, la intención es que esté integrada por el gobernador o la representación que le estime, por la representación de la Secretaría General de Gobierno, de Educación, de Salud, de Seguridad, de la Fiscalía Estatal, de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, del Sistema de Asistencia Social, de la Secretaría del Trabajo, de Turismo, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco y del Centro de Atención para las Víctimas del Delito, del Instituto Jalisciense de la Juventud y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del CIPINA, del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia o el representante que éste designe. Pues la responsabilidad o máxima responsabilidad de esta comisión será velar la aplicación de esta ley, de este sistema y la aplicación de la política pública para la prevención en una primera instancia en las zonas determinadas de mayor riesgo, pero también para la atención, que yo diría que es lo fundamental, que se diseñe el programa a través de la validación de este sistema y de esta comisión interdisciplinaria y multisectorial. ¿Cuál tiene que ser este programa que nos garantice la atención a las personas víctimas, así como a sus familias? Y por último, un segundo, en el programa estatal, que estamos constituyéndolo como el instrumento rector en la materia de atención integral, nos es fundamental que haya una coordinación con los municipios identificados como prioritarios, pero aún con ello, como es de prevención con cada uno de ellos, con los 125 municipios del Estado. Es, por supuesto, un esfuerzo que se estaría dirigiendo desde el Estado, pero que estaríamos buscando se desdoble también en los municipios. El Estado buscaríamos de una cobertura completa, pero nos parece fundamental que además de esto, el esfuerzo legislativo se desdoble en reglamentos de prevención y de atención en cada uno de los municipios a las personas víctimas de reclutamiento forzado infantil, así como a sus familias. Creo yo que lo que podríamos hacer hoy, si nos lo permiten y para mencionar a todas las personas que están aquí y poder escucharles, es
hablar sobre este sistema. En la ocasión pasada, y podemos dar una lectura si ustedes lo tienen a bien, redactar y compartir con la diputada Adriana cuál es la propuesta que estamos haciendo para la tipificación, el concepto final y la descripción del delito que estamos haciendo. Hoy lo que propondríamos nosotros que nos ocupe es este sistema, esta comisión y esta ley, que pudiéramos enfocar la discusión a este tema con el fin de que podamos lograr empujar un dictamen. Y quiero hacer una precisión que sé que usan el otro, ¿no? Aileen. Gracias. Gracias. Para antes de ceder el uso de la voz a la diputada Adriana, quería decirles que nosotros estaremos celebrando una consulta pública. El tema, además de que lo amerita, la ley lo establece, nos parece fundamental cumplir con cada uno de los requisitos con el fin de que sea una ley sólida y bueno, que cumpla todo lo necesario. Si te parece, amiga, adelante, pueden dar ustedes una introducción y ahorita me permito presentar a todas las personas en la mesa. Adelante. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta su casa. Pues más que nada, la verdad, me gustaría, primero que nada, pues escucharlos a ustedes. Nosotros hicimos un análisis de la iniciativa, el órgano técnico en el que me toca presidir en la comisión. Hemos hecho un análisis de esta iniciativa en la cual pues vemos elementos centrales que son pues bastante importantes tomar en cuenta. Primero, pues la definición de la víctima. ¿Cuál va a ser esa definición y dejarlo pues ahora sí que muy claro en la ley? La definición de reclutador, que también necesitamos ahora sí que no dejar ningún vacío legal para que esta ley pueda transitar pues de manera más viable. Establecer autoridades integrantes de la comisión, ahorita lo dijo muy claro la diputada Moni, nada más ahí pues sería como el tema de secretario técnico, poderlo analizar muy bien, porque pues ese es el que va a poder tener ahora sí que toda la directriz. Establecer los elementos que deberá contener el programa y deberá contener también los protocolos y elementos mínimos de estrategia, líneas de acción, la que es materia de prevención y mecanismos de protección a víctimas, tanto de seguridad pública como de la Procuraduría Social. Y en el 104 constitucional nos marca, de la ley orgánica, nos marca el tema para hacer consultas, para que cuando se habla de niños, niñas y adolescentes y hacer una ley, nos piden hacer una consulta. Se los quiero leer aquí, es el artículo 104, dice: las comisiones solo pueden atender el asunto materia de la competencia que les fue turnado. Si del estudio y análisis de una iniciativa se advierte que se regulan derechos u obligaciones de personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, grupos vulnerables de la población o de las comunidades indígenas asentadas en el Estado, se deberá incluir su participación efectiva, esto es, a través de la implementación y organización de mecanismos de consulta pública, trabajando conjuntamente con asociaciones u organizaciones que lo representan. Es para nosotros importante esta consulta. Sé que la diputada Moni está también pensando en parlamentos abiertos, y lo cual pues esto va a nutrir más esta ley, pero sí dejar muy en claro que necesitamos trabajar en el tema de las consultas. Lo estamos viendo ya la diputada Mónica y yo
cómo podemos acceder a estas consultas, poderlas acercar a las asociaciones civiles, para que pues rinda frutos y podamos tener pues esta ley que está proponiendo la diputada Mónica. Y pues más que nada es escucharlos a todos ustedes, sus impresiones y como decir, pues que nos digan exactamente en qué está faltando, qué nos hace falta meterle en la ley, qué es lo que hace falta quitar, pero sí que ser pues muy bien específicos y más que nada que ustedes como personas de dependencias públicas también les sirva esta ley para el tema del reclutamiento forzado. Entonces, pues por mi parte ahorita sería todo y a lo mejor al último pues hacemos otra opinión ya escuchándolos a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Gracias. Para antes de abrir el micrófono, me gustaría compartir para todas y todos ustedes que en esta primera mesa de Parlamento Abierto para la discusión de la Ley de Reclutamiento Forzado Infantil nos acompaña de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Pedro Javier Carrasco. Bienvenido, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. La vicefiscal especializada en personas desaparecidas en Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. La representación de la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en razón de género y familia, la maestra Mayra Cepeda. La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la maestra Edna Montoya Sánchez. La directora de Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Elba Sánchez Domínguez. En representación de UNICEF, Juan Pablo Rodríguez, bienvenido. La titular de CIPINA Jalisco, Thais Loera, bienvenida. La subsecretaria de Derechos Humanos, en representación, Jesús Rivera. Maestro, bienvenido. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Carla María Insunza, bienvenida. La Coordinación Municipal de la Secretaría de Salud, el doctor Sergio Quintero, bienvenido. Gracias, doctor, por acompañarnos. En representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Barbosa. Diana Flores, en representación de Fin de la Esclavitud, gracias, y de la Sociedad Civil Organizada. María Elisa Bravo, de la Dirección de Juventudes Jalisco, bienvenida. FM4, Wilmer José Hernández, bienvenido. Edgar Emanuel Arévalo, titular del órgano técnico de la Comisión de Seguridad y Justicia. Lisbeth del Carmen, titular del despacho de la Dirección para la Equidad y Prevención de Violencias. Julio César García, en representación de la Secretaría de Seguridad del Estado. De la Secretaría Técnica de Turismo, Julio Pérez Alberto, bienvenido. Cintia Martínez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De World Vision México, Malcolm Aquiles. Jazmín Guillén, de la Organización Internacional para los Migrantes. Humberto Osorio, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el magistrado Damián Campos, en representación del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Como pueden ver, tenemos una mesa muy enriquecedora, entonces no quisiéramos acaparar más el micrófono, nos gustaría ceder el uso de la voz. Yo creo que conforme ustedes quieran participar, podemos levantar la mano, pediríamos que sean participaciones de máximo 3 minutos, con el fin de que podamos hacer un diálogo y podemos irlas recabando y nosotros estaremos llevando una minuta para el cierre y la inclusión de la ley. ¿Quién quiere empezar? No tantos. Bueno, adelante. Muy buenos días. Pues sí, animémonos, ¿no? A mí me gustaría, primero de nuevo, felicitar a la diputada por esta propuesta. Yo creo que, así como se dijo en la presentación, es un paso muy importante para la protección de niños, niñas y adolescentes, no solo de los que están en este momento reclutados, sino los que podrían estar en riesgo. A mí me gustaría poner sobre la mesa algunos aspectos que tal vez podrían motivar también la discusión, si se quiere, que tiene que ver justamente en materia de lo que se consideraría prevención y también lo que estaría en el foco de la atención. Primero, un poco también alrededor de las preguntas, estaba intentando escribirlas aquí con
las preguntas en el folio que nos han compartido, pero yo creo que es importante que la ley haga explícito a quién se entiende por víctima, ¿no? Y entonces en ese sentido a nosotros nos gustaría subrayar que víctima es todo niño, niña, adolescente que esté, o sea, que haya sido, que esté siendo o que esté en riesgo inminente de ser reclutado, ¿no? Y esto lo que nos permite es también hacer una diferenciación en el nivel de atención que se necesita, porque una vez, si es con un tema de riesgo inminente de reclutamiento, ahí la prevención es para que justamente no lo recluten, pero si ya ha estado reclutado y dentro del reclutamiento ha estado involucrado en dinámicas de comisión de delitos, pues hay un camino que tiene que ver con temas de acceso a justicia, pero si no, tiene que ver con un tema de justamente un camino más enfocado al tema de protección y restitución de derechos sin contacto con la ley, porque no cometió ningún delito. Entonces, estaría importante poder hacer una definición más explícita de lo que se considera víctima dentro de la ley, y seguido de eso, justamente los modelos de prevención y atención. En la atención, poder hacer una diferenciación en cuál es el universo que estamos teniendo enfrente. ¿Es alguien que justamente durante su reclutamiento cometió un delito? Si sí, entonces ¿cuál es la ruta que sigue? Y si no, hacer explícito en el modelo de atención la ruta. Creo que eso también puede estar definido dentro de los protocolos de la comisión, que ya está planteado, entonces solo lo pongo sobre el radar ahí para tener eso. Sí creo que la ley se beneficiaría al incorporar dentro de los elementos de diagnóstico algo que nosotros pensamos que es importante, y es los sistemas de alerta temprana, porque los sistemas de alerta temprana justamente permiten crear un perfil de riesgo, y los perfiles de riesgo también estarían bueno hacerlo explícito alrededor de los niveles de vulnerabilidad de ciertas poblaciones, es decir, hay niñez indígena que es más vulnerable, ¿sí? Y entonces hay un perfil de riesgo asociado a eso que no se hace explícito, y estaría interesante poder hacer explícitos ciertos perfiles de riesgo o, digamos, perfiles de niñeces que tienen un grado de vulnerabilidad más alto, les hacemos más vulnerables. También están, por ejemplo, niñez migrante o en desplazamiento, o niñez con discapacidad, porque claramente tienen un riesgo más elevado de ser víctimas de este fenómeno. Entonces, creemos que, por ejemplo, un sistema de alertas tempranas, no solo desde el aspecto de la prevención, sino del diagnóstico de las víctimas, se beneficiaría, y además es algo que podría funcionar justamente en el marco de la articulación de las instituciones que componen la comisión. Y dejo un último punto que tal vez sería importante. La ley debería o podría contemplar hacer más explícito el rol de las procuradurías y cómo se les, digamos, atribuye ciertas tareas en el marco del trabajo con niñez reclutada, dado pues que es la institución más llamada en el ejercicio de los procesos de restitución de derechos y los programas a definir justamente como modelos de atención. Entonces, que se le pueda facultar a la Procuraduría dentro de esas tareas, hacerlas explícitas dentro de la ley. Y yo de momento creo que... bueno, sí, un último, perdón. Con lo del reclutador, la definición sí me gustaría... reemplazaría, no es omisión, sino reemplazar el orden en el que se da lo de delictivos, y más bien yo sugeriría cualquier persona que convoque, incorpore, utilice, someta o vincule niños, niñas, adolescentes a actividades que contribuyan a la consecución de fines delictivos, porque acá lo que nos permite también es justamente hacer la diferenciación en los modelos de utilización de los grupos. Hay funciones propias del funcionamiento que contribuyen a la consecución de fines delictivos que no suponen la comisión de un delito, y es ahí donde vamos a diferenciar el universo de niñez víctima entre aquellos que sí cometieron un delito y van en contacto con justicia y aquellos que no. Entonces, al hacer ese cambio nos permite justamente hacer esa diferenciación en el universo víctima, porque si dejamos si lo dejamos solo con la comisión de un delito, entonces nos queda por fuera un universo importante. Entonces haría ese cambio como en la definición, no sin quitar que el propósito obviamente, sino es que los fines delictivos componen una serie de actividades que no necesariamente es la comisión de un delito, sino es para funcionamiento del grupo. Entonces yo ya ahí lo dejo. Muchas gracias.
acuerdo. Hay un punto para nosotros que es fundamental respecto a la salud de las personas. Nosotros en la Secretaría de Salud, y aprovechando que además el día de hoy se encuentra la representación de la Secretaría, estamos buscando que ésta pueda implementar las acciones y programas que aborden el impacto del reclutamiento en la salud mental y física del menor que es víctima de ello, considerando en todo momento las afectaciones derivadas de la exposición a las diferentes formas de violencia, ya fuera las que él vivió y las que posiblemente provocaron que éste hiciera. La segunda obligación es que la Secretaría proporcione a las víctimas la atención psicológica, psiquiátrica y en su caso el tratamiento de adicciones con un enfoque diferencial y especializado. Entonces, ¿qué nos parece muy importante? La capacidad instalada que pueda tener la Secretaría de Salud, porque esta es una obligación que, siendo aprobada, bueno, pues en el sistema habría que garantizar la atención de estas personas. Nos lo han preguntado los medios de comunicación, ¿cuántas personas son? No sabemos exactamente. Por eso tenemos que de entrada crear el delito, para que podamos a través de Fiscalía tener un número claro. Pero sí nos preocuparía que instalemos, por decir, una de las obligaciones para poder escuchar la capacidad y, bueno, la potencialidad de esto. Gracias. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, diputado. Para nosotros es muy importante primero hacer dos definiciones. La primera sería el tema de prevención, en el cual contamos con el Consejo Estatal de Prevención de Adicciones. Es una buena herramienta y si podemos hacerlo de mano de lo que sería la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, podemos tratar de identificar de una manera preventiva, en buen momento, aquellos focos rojos que podremos tener en la sociedad para tratar de incidir previo a que tengamos un tipo de incidencia ya en algún problema. Y lo segundo, como lo dices, creo que podemos ya ponerlo como un compromiso en el artículo 2, en el punto 4, en el inciso B, que se mencione que la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco sería la encargada, por medio de los vínculos de los 3 distintos OPDs y sus desconcentrados, en el tema de la atención de este tipo de pacientes o de personas, en el tema de atención de salud integral médica, psicológica y psiquiátrica. Sí contamos con la capacidad para brindar, obviamente, la atención, lo hacemos actualmente en otro tipo de circunstancias, pero sí tendríamos que implementar un programa específico para este tipo de pacientes, pero sí estamos en las condiciones de poderlo hacer. Yo creo que va a depender mucho el que podamos identificar en qué municipios tendríamos la necesidad, pero actualmente tenemos la presencia de los 125 municipios como para poder dar este tipo de atenciones. Entonces, por parte de la Secretaría de Salud, pongámonos a trabajar, veamos cuáles son las primeras acciones preventivas y también cuáles serían las acciones in situ en el momento que podamos identificar algún tipo de niño o niña con riesgo. Con todo gusto la Secretaría de Salud va a estar trabajando de la mano con ustedes. Gracias, doctor Sergio. Adelante, doctora Thais. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer término, quiero decirles que efectivamente, siempre de acuerdo con la Ley General de Derechos de Niñez, es necesario realizar una consulta, un ejercicio de participación. Cuenten con esta Secretaría Ejecutiva. Tuvimos la gran experiencia para armar el Plan Estatal de Desarrollo. Generamos una consulta con la Secretaría de Planeación y Educación, en donde participaron por primera vez en Jalisco casi 26,000 niñas, niños y adolescentes, y podemos repetir el ejercicio apoyados de los insumos que ya tenemos y de la metodología que ya tenemos para hacerla lo más pronto posible, si ustedes están de acuerdo. Bueno, tengo algunas observaciones. Me dicen cuando me calle, por favor. El artículo primero dice que se crea la ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco. La propuesta de la redacción es que sea ley para prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas con fines criminales, niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco. Puede quedar nada más utilización. Esto con la finalidad de que se pueda entonces ajustar el concepto de reclutamiento al concepto de utilización y homologar lo que dice el derecho internacional respecto a lo que es la Ley General de Derechos, la Ley General de Trata, la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, que ya está tipificada como una forma de explotación. Debemos de armonizar el lenguaje nacional e internacional. Con esto, no, tenemos
ley para erradicar y prevenir el reclutamiento, y dejarlo ley para prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas y niños. Quizás no pongo ahorita por cuestiones de tiempo las observaciones y nada más diría las propuestas. En fines de la ley, el artículo 2, fracción 3, dice otorgar atención y asistencia y protección integral a niñas que son víctimas de reclutamiento. La propuesta para armonizar con la Ley General de Niñas, Niños y la Ley de Atención a Víctimas y los estándares internacionales, otorgar atención, asistencia, protección, restitución integral a niñas, niños y adolescentes que son víctimas del reclutamiento y su utilización. En el reconocimiento como víctimas a niñas y niños, en el artículo 3, fracción 11, se establece quiénes son víctimas, pero creo que hay un punto muy importante: no prohíbe expresamente su criminalización. Por lo tanto, con esto podemos caer en un doble riesgo de victimización. Consideramos que se debe de incorporar al artículo que en ningún caso niñas y niños reclutados serán responsables penales por conductas realizadas bajo coacción, debiendo recibir medidas de justicia restaurativa y de reintegración social. En el punto número artículo 5 y 10, que habla de coordinación interinstitucional, se menciona CIPINA Jalisco. Creo que aquí lo puntual es decir, se omite la palabra de Secretaría Ejecutiva de CIPINA Jalisco. Yo no soy CIPINA, yo soy Secretaria Ejecutiva de CIPINA y soy la encargada técnica de coordinar al CIPINA. Eso sí, en materia de institución y... Para antes. ¿Qué ¿Cuál? pasa con la ley que aplica a los adolescentes para las responsabilidades por los delitos que estos No, por eso podemos incluirlo ahí, porque existe una ley de responsabilidad de adolescentes en donde no son criminales. Por eso se habla, la base de la Ley de Responsabilidad de Administración de Justicia para Adolescentes tiene que ver con medidas de restaurativas y de reintegración. Se puede incorporar también, acoplar, cuando son adolescentes, los procedimientos de justicia para adolescentes. Pero sí prevén la aplicación de esa ley. Claro que sí. Está muy bien. Ajá. En materia de institución y participación, dice que se incluye el Instituto Jalisciense de la Juventud, no menciona la Subsecretaría de Derechos Humanos, ya no existe ese instituto, ahora se llama Dirección de Juventudes, y falta incluir a la Subsecretaría de Derechos Humanos. En el artículo 6 menciona el Centro de Atención para Víctimas del Delito. En Jalisco existe la CEAB, no existe un centro, hay protocolos diferenciados ya para niñas, niños y adolescentes. Sustituir por Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, incluir los protocolos diferenciados para niñas y adolescentes, mujeres en explotación sexual, trabajo y trabajo doméstico. En la parte del artículo 10 de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento, dice que se va a integrar por el Centro de Atención para Víctimas, por el Instituto Jalisciense de la Juventud. Ya no existen esas figuras, por lo tanto se debe de incorporar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Dirección de Juventudes y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a través de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA. En materia de estrategias y comunidades, hablan el artículo 14 y 16 de medidas familiares comunitarias, institucionales y de educación. No se especifica la pertinencia cultural ni el enfoque de género. Falta hablar de las brigadas locales y materiales en lenguas originarias. Entonces hay que añadir pertinencia cultural y lingüística, es decir, incluir materiales de lenguas originarias, intérpretes, programas interculturales, brigadas municipales en zonas de riegos. En materia de reinserción laboral, el artículo 2 y 17 menciona el empleo digno y capacitación en general, no prevé becas educativas ni proyectos productivos comunitarios. Creo que ahí se debe de incluir las becas educativas y capacitación laboral de los IPS, los proyectos comunitarios de emprendimiento juvenil y lo que tenga la Dirección de Juventudes. En materia de evaluación y transparencia, el artículo 2 y 13 prevé sistemas de datos de indicadores, pero no hay mecanismos independientes para entender la participación de niñas y niños. Creo que ahí sí es necesario pues incorporar o ya sea la creación de observatorios ciudadanos, academias, OCCs, consejos infantiles para publicar datos, informes anuales que permitan dar datos desagregados por edad, municipio
feminicidio y situaciones socioeconómicas. Nos habla de la elaboración del programa y ahí yo tengo una duda porque sí es importante resaltar que en el plan sectorial actual del Estado de Jalisco ya quedó como una estrategia específicamente la prevención y la atención de niñas y niños reclutados como una parte vulnerable. Eso es muy importante de entender porque creo que cuando se habla de la comisión interinstitucional presidida por el gobernador, esa comisión interinstitucional y habla del programa, sí creo que debe de establecerse que es a través de la Secretaría Ejecutiva, porque a nosotros nos toca sacar adelante el programa y debe de aprobarse a través de la comisión que se llama ESIPINA. En la terminología de menores, nuevamente ya no se debe de establecer menores, debe de ser sustituido por niñas, niños y adolescentes para hablar de los estándares que ya había quedado desde la vez pasada. En materia de financiamientos, el artículo 8 habla de transitorios, municipios y haciendas harán ajustes, pero esto no garantiza los recursos permanentes y queda sujeto a disponibilidad. Yo creo que ahí, para hacerlo valer, se tiene que establecer la obligación de crear un fondo específico para la prevención y atención del reclutamiento de niñas y niños, y creo que esto sí se puede lograr porque el plan estatal de desarrollo y en el plan sectorial ya quedó como un grupo vulnerable y como parte de la estrategia. En materia de participación infantil y juvenil, el artículo 16 prevé, cállenme cuando quieran, prevé participación comunitaria, pero no mecanismos vinculantes. Ahí nuevamente se corre el riesgo de invisibilizar la voz de niñas y niños, se crea la necesidad de incluir consejos consultivos juveniles en la comisión u observatorio. En CIPIN existen lo que son los consejos de niñas, niños y adolescentes. Y una de las obligaciones a nivel estatal y municipal, en los CIPINAS municipales, es la creación de los consejos de niñeces. Creo que ellos ya están ahí y precisamente sus funciones son estas, el representar a municipios y representar al Estado. En cuanto al reclutamiento digital y protección de datos, no hay referencia de redes sociales ni entornos digitales en el sistema de datos, no prevé seguridad espacial. Creo que el reclutamiento ocurre cada vez más en línea. Por lo tanto, hay un riesgo de mal uso de datos sin víctimas. Creo que ahí es muy importante incluir la alfabetización digital, las campañas de prevención en línea, los monitoreos de riesgo y establecer los protocolos de seguridad y de confidencialidad en datos. En materia de justicia especializada, el artículo 3 y 17 menciona reintegración social y empleos y espacios seguros, pero no se prevé la capacitación de operadores de justicia y el acompañamiento post-reinserción prolongado, es decir, ahí donde tenemos que establecer para que ya esté implementado el sistema de justicia para adolescentes y establecer la capacitación especializada para ministerios públicos, jueces y policías en esta materia e incluir el acompañamiento psicosocial y educativo mínimo de 3 años para prevenir el re-reclutamiento. Creo que hasta ahí nuestras observaciones. Un aplauso. No, muchas gracias. Gracias, Thais. Justamente nosotros, bueno, además de darle la bienvenida al magistrado Damián, muchas gracias por acompañarnos, magistrado. Lo agradecemos mucho y nos encantaría platicar particularmente sobre la tipificación, a lo mejor en un espacio posterior. Vamos a hablar ahorita sobre la ley de prevención y de atención. Nos parece importante revisar además sobre las instituciones de seguridad y justicia. Nosotros estamos previendo que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Estatal soliciten la representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en procesos legales o administrativos de los que se presume el reclutamiento. Segundo, que la Secretaría de Seguridad y Fiscalía Estatal debe contar con servidores públicos con formación especializada, como lo comentaba bien hace un momento la doctora Thais, en materia de derechos humanos, y me parece muy valioso que aquí esté también la representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos para una posible correlación, para la garantización de la correcta operación del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, como también se mencionaba hace un momento, a fin de fortalecer la protección de las víctimas de esta ley.
Y tercero, las instituciones policiales, estatales y municipales deberán atender las medidas urgentes de protección para víctimas a solicitud de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, pero aquí sin duda hablar de los protocolos de las policías estatales y municipales diferenciados pues será fundamental. Entonces, sabiendo y aprovechando que se encuentran con nosotros la secretaria, la vicefiscal, no sé si les gustaría dar alguna observación al acto, o quien quiera, además. Adelante. Es que me están dando varias ideas. A ver, no, mejor, por favor, para que las tengamos. Muchas gracias. No, fundamentalmente le comentaba a la diputada del tema de la importancia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Víctimas para atender y dar seguimiento a el menor o la menor reclutada y a su familia, y sobre todo prever el tema de su reincorporación a su núcleo familiar y social una vez que regresen, que es muy importante porque seguramente después de estar varios meses reclutado, siendo partícipe de una serie de situaciones violentas, inclusive probablemente de delitos, de qué manera cambia la visión de ellos y normaliza este tipo de actividades y cómo lo regresas a su seno familiar y lo reincorporas a la escuela en donde estuvo o al núcleo social a donde pertenece, y creo que es muy importante el acompañamiento y sobre todo la atención psicológica o psiquiátrica en su momento, porque lo más seguro es que sea víctima también de síndrome de Estocolmo y tenemos que buscar las alternativas. Por ejemplo, el caso de un menor de 16 años que quiere trabajar, pero no puede porque la ley no lo permite. Pero cuando lo reclutaron, le ofrecieron un trabajo sin ningún problema para entre comillas, contratarlo, incorporarlo a una célula criminal, y no le pusieron ningún requisito. Y en la vía formal para incorporarlo a un trabajo, porque a fin de cuentas muchos de ellos necesitan un ingreso, y nosotros como autoridades sí les ponemos una serie de prerequisitos para que puedan acceder a esto, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Nosotros coincidimos, antes de cederle el uso de la voz a las vicefiscalías, por supuesto, a Diana, se encuentran con nosotros la representación de la Secretaría del Trabajo. Es fundamental, es que la necesidad seguramente de muchos de estos adolescentes jóvenes, de sus familias, y la posibilidad de una política pública de inclusión laboral nos será indispensable, porque si nosotros damos una correcta atención psicológica, un correcto acompañamiento con las familias, pero no damos atención a su necesidad económica, o sea, Thais hablaba del reclutamiento, podemos encontrar hay un grupo vulnerable muy importante, y sí nos parece que además en el marco de la discusión de lo que será el presupuesto 2026 tenemos que hablar al respecto, porque yo no sé si es un fondo. Platicaremos la diputada Adriana y yo con la diputada Gabriela y el secretario de Hacienda, o una partida presupuestal, alguna etiqueta. Sí creo que puede ser funcional con dos objetivos: uno, que el Estado tenga una participación, los municipios destinen recursos para el mismo, porque entonces le damos la carnita al sistema. Si el sistema no tiene recursos y va a ser transversalmente a través de las políticas establecidas, pues creemos que puede quedar en el aire. Pero bueno, cedo uso de la voz, tenemos un par de manos levantadas por acá, y también, por supuesto, ya no me hablan. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, a todas. Mónica, muchas gracias por pues esta iniciativa.
Y yo quisiera hablar un poquito sobre lo que la doctora Edna acaba de mencionar. En realidad, ¿ustedes creen que un niño, niña o adolescente que fue reclutada o reclutado por el crimen organizado un día va a poder regresar a su casa? O sea, ¿realmente lo creen? Hay un libro que se llama Un soldado en cada hijo nos dio, y habla de la historia de un niño de 10 años que su trabajo era desmembrar los cuerpos. Cuando ese niño fue sacado de esa forma de vida, él no podía regresar a su casa. Él no iba a regresar a su casa. Así que a mí me preocupa muchísimo uno de los puntos, que justamente es otorgar atención, asistencia, protección integral a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de reclutamiento. En el Estado, hasta donde yo tengo conocimiento, y por favor díganme si estoy mal, no hay un refugio especializado para sobrevivientes, ya no son víctimas, sobrevivientes de trata de personas, porque el reclutamiento forzado es parte de la trata de personas. Son menores de edad en actividades delictivas y no lo hay. Y hemos tenido casos que ¿qué tenemos que hacer? Y no me van a dejar mentir mis amigos de la PEPENA. Tenemos que buscar un lugar especializado fuera del Estado para protección de adolescentes, de niñas o de niños. Entonces yo creo que tenemos que ir mucho más allá, ¿no?, de esta atención y asistencia y protección, porque el crimen organizado, cuando permite que un menor salga, la posibilidad es del 1%, no hay más posibilidad, o de que sea de alguna manera recuperado por las autoridades. Así que tenemos un porcentaje muy bajito, vamos a atender a ese porcentaje bajito, ¿ok? ¿A dónde los vamos a llevar? No pueden regresar a casa, en donde sus propios familiares, muchas veces, al menos en explotación sexual comercial, el 85% de las madres son quienes están explotando sexualmente a niñas y niños. Y quise mencionar esto solo como reflexión, porque creo que tenemos un camino muy largo por andar, aunque llevamos nosotros como organización 11 años en este camino, y créanme que este tipo de mesas es ya un logro, pero todavía nos falta muchísimo más por avanzar en estos temas. Licenciado. Bien, gracias. Bueno, pues quiero agradecer la invitación de la diputada y a todos ustedes que están aquí. Perdón, quisiera recopilar un poco de las cosas que se han estado diciendo en el sentido de, en efecto, como dice la diputada, es necesario hacer adecuaciones presupuestales, algo de eso puede ayudar, pero también la eficientización de lo que ya tenemos, que está funcionando. Por ejemplo, no está presente aquí la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que junto también con la Secretaría de Salud también tiene ese mandato de la atención integral, que incluye también la orientación jurídica, ¿no?, que no da salud, no está en sus potestades. Entonces también eso se puede impulsar. Desde la subsecretaría estamos haciendo un esfuerzo con diversas áreas aquí presentes para mejorar la atención a víctimas indirectas de desaparición, y muchas de las soluciones que estaríamos planteando en el corto plazo van a cruzar con estas mismas que estamos planteando aquí, ¿no? La generación de una batería de indicadores que nos permitan no solo tener un diagnóstico claro de dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Hay que recordar, la medición determina mucho la acción, ¿no? Depende de qué medimos en nuestros funcionarios, nuestros elementos, es a lo que dirigen su acción. Entonces, para eso existe ya un primer intento de un grupo multidisciplinario
que reunió el gobernador en Casa Jalisco para el diseño específico de indicadores de seguridad pública. Ha habido sus bemoles para organizarlo todo porque ahí hablamos de lenguajes distintos, pero un primer saque podría ser ¿no? El diseño de indicadores específicos para este problema, y que podamos no necesariamente generar otro grupo interdisciplinario, sino ese que ya tiene y que tiene muy representadas a la academia, ¿no? Al Colegio de Jalisco, al ITESO, al UDG, están incluidos ahí de manera permanente, además de colectivos y otros lugares. Ya insisto, la Comisión Estatal de Víctimas, fortalecerla implica también paliar estos necesidades de atención integral, también salud psicológica y jurídica, y también estábamos pensando como solución tanto para la atención a víctimas indirectas de desaparición como para reclutamiento, el hacer una adecuación legislativa, aquí si no lo tenemos muy desarrollado, en una prelación de atención, ¿no? Decía el doctor Guillermo Cepeda Lecona cuando hablaba del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, hablaba del anterior, del sistema mixto, y decía es como un hospital donde todos los pacientes llegan y a todos se les da todo el tratamiento, incluido la quimioterapia por si las dudas, sin diferenciar si traían un dedo roto o si tenían un problema grave. Esto es lo que nos pasa también en la atención a víctimas, ¿no? O sea, las tratamos por igual, con un turno, sin una diferenciación, cuando hay víctimas que requieren una atención especializada, que además con una apelación mayor, ¿no? Cuando se trata de delitos controlados, de delitos de alto impacto, ¿me explico? Entonces, por ese lado podríamos empezar a determinar. Y una cosa que dijo la doctora respecto de la definición de víctima, que tenía que ver con la coacción, y recuerdo, me vino a la mente aquel tipo penal antiguo, que era el de rapto, que incluía también no solo la coacción, sino el engaño, la manipulación, y me parece que la sola coacción limitaría todos esos conceptos, ¿no? Que el menor puede ir de motu propio, bajo engaño, bajo falsas promesas, etcétera, y aunque me parece correcta la coacción, también agregar esos puntos, ¿no? Que se perdió en la nueva tipificación de todos estos delitos que privan de la libertad y que nos quitó la Federación, pero bueno, creo que los podemos incluir. Muchas gracias. Si me permiten, antes de, muchas gracias por la invitación. Desde la Secretaría del Trabajo habían comentado que efectivamente no hay un debido camino o existen restricciones para el trabajo de menores. Efectivamente, la Ley Federal del Trabajo establece el trabajo a partir de los 15 años hasta los 18 años serán considerados como menores. Existen unas reglas, existen unas bases para poder hacer que trabajen esas personas, niños y adolescentes, en una forma o en una fuente de trabajo que se encuentre debidamente registrada o debidamente formalizada. Lamentablemente, en la que es la República, en el estado de Jalisco, también existe la mayor parte de informalización en el empleo. Hemos estado haciendo la mayor, lo que nos corresponde a nosotros para poder invitar a los empleadores a que se formalicen. ¿Para qué? Para poder ayudar o para poder darle la mayor seguridad a los trabajadores. Los menores lamentablemente se van por el dinero. Les ofrecen más en la calle, les ofrecen más que un trabajo formal. ¿Por qué? Porque les pagan el mínimo, con 6 horas de trabajo al día. Pues a los niños y niñas o adolescentes no les interesa eso, lo que quieren es ganar dinero. Desde nuestro punto de vista, nos cuesta trabajo como inspectores. Vamos a una fuente de trabajo y no localizamos o no vemos a ningún niño, ninguna niña ni adolescentes en estos empleos. Lamentablemente están en la calle o están escondidos. Vamos a las fuentes de trabajo y no hay ninguno.
Y si encontráramos uno, los inspectores realmente no conocen o no saben cuál es la forma en que deben de tratar a un menor. Hemos trabajado ya con nuestra amiga Thais, ahora con Diana, en la forma de poder educar a los inspectores. He estado trabajando con los inspectores a nivel municipal. ¿Para qué? Para lo que viene ahorita es el Mundial. El Mundial nos va a traer mucho trabajo, pero también muchos problemas a niños, niñas y adolescentes. Hay que ver la forma de un protocolo, de hacer un protocolo realmente que funcione, que eduquemos nosotros a los niños. He estado platicando ahorita con educación y le digo, los maestros son como los inspectores de nosotros, son los ojos y los que van a educar a los niños. Digo, este protocolo que yo los invito a que realicemos es que trabajemos de la mano con la educación, con la Organización Mundial de los Inmigrantes, con turismo. ¿Para qué? Para que realmente este protocolo funcione y nos enseñe primeramente a identificar qué debemos hacer si encontramos un menor, y también lo más importante, como lo comentaba Salud, es enseñar a los niños qué es un trabajo que no es adecuado y que nada más te van a forzar a trabajar y meterte en una célula delictiva. Hace rato comentaba con Diana y me dice, yo capacito en esa área de oportunidad para atender o demostrar o enseñar a los niños qué es un trabajo de reclutamiento forzado, qué deben de conocer, qué deben de hacer para no caer en esas células. Me comentaba, me pone un ejemplo, todos hemos recibido mensajes de Amazon, de diferentes empresas que nos invitan a trabajar. ¿No tienes empleo? Yo te invito, vas a ganar tanto dinero. Obviamente los chavos, los niños van a caer. ¿Por qué? Porque les ofrecen mucho dinero, sin embargo no conocen cuáles son los problemas que van a acarrear. Y desde mi punto de vista es educación la que debe de meterse junto con todas las demás instituciones a educar a esos niños. Desde aquí mi participación. Muchas gracias. Más tarde a mí sí me gustaría que pudiéramos hablar sobre, hay un debate importante en la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la diferenciación entre trata y reclutamiento, además de las facultades pues, ¿no? del Estado para tipificar esto. Nosotros hemos señalado el antecedente de los otros 3 estados en donde hay. La diputada de Morena no pudo acompañarnos, ella es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero el 20 de octubre va a celebrar un foro con especialistas constitucionales para, desde su comisión, determinar la competencia de esa comisión sobre la tipificación del reclutamiento forzado infantil. Entonces yo creo que es muy valioso que estén ustedes enterados, que nosotros acordamos hacerle llegar una ficha sobre la competencia, sobre la constitucionalidad de esta reforma. Les estoy haciendo llegar la última redacción homologada, o bueno, que acordamos en la mesa que tuvimos, y bueno, nos parece importante que también puedan ser partícipes de esta mesa. Nos van a acompañar especialistas constitucionales que ella está convocando de otros estados en la República, pero pues nosotros reconocemos que el trabajo local que se ha hecho ya, como bien decía Diana, no se puede desperdiciar. Decíamos, ¿no?, que es el primero el huevo, la gallina, el reclutamiento, la trata, o sea, definitivamente creo yo que están absolutamente ligados. Sin embargo, no debería de significar que entonces no hay una necesidad de tipificación, o peor aún, de sistema de atención. Es una cosa, creemos que totalmente distinta. Y mi último mensaje es que platicábamos con la doctora Thais que las universidades de Guadalajara, las universidades del Estado nos podrán ayudar y tendremos una mesa con ellos, particularmente de ese tema, para la investigación, la sistematización, para la producción de indicadores. Creemos que ahí el ITESO, el rector nos dijo ya que tiene absoluto interés en ser parte, y estaremos invitando también a la Universidad de Guadalajara y a todas aquellas que quieran. Entonces correremos la invitación a todas y todos los presentes por si quieren también participar. Adelante, por favor. Bueno, ¿tiene micrófono? Sí. Gracias, adelante. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Desde la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, comentarles que
a que tenemos conocimiento de manera preliminar de la desaparición de personas, muchas veces finalmente los casos terminan en hablar precisamente de temas de reclutamiento. Para no desagregar la investigación y no perder datos de prueba, muchas veces las investigaciones siguen a nuestro cargo. Les daré un ejemplo que acaba de suceder la semana pasada a finales, es decir, hace un par de días. Son localizadas unas personas, iba un masculino acompañado de otras 3 personas, y cuando ven una patrulla de seguridad pública piden auxilio, las unidades se acercan y tenemos el panorama de que un masculino y 2 femeninas en la zona metropolitana son invitados a una fiesta. Se trasladan a Ojuelos y ya estando allá, pues no se trataba de fiesta, les informan que quedarán reclutados para un cártel. En ese momento, pues las personas entran en conflicto, aparentemente las van a trasladar a otro lado cuando sucede este servicio, este reporte del que les estoy hablando. Cualquiera de ustedes me dirá, bueno, es que no se los llevaron a ningún lado, no les alcanzaron a hacer nada, no las entrenaron, solamente les anunciaron que ya no tenían la libertad de ambulatoria de hacer lo que quisieran porque se iban a ir para un cártel. Pues bien, con este ejemplo lo que quiero decirles que muchas veces los servicios en la vida real son así. Por eso qué importante es que cuando se crea un tipo penal abarque toda la gama de posibilidades. Entonces, este caso, la vida real, fue con persona detenida. Nos lo ponen a disposición y entonces empezamos, ¿no? Abogados, ¿qué delito se da? Pues en este sentido lo que tenemos vigente al momento, porque no tenemos tipificado el reclutamiento como tal, pues es la trata de personas, que es la conducta que más se le asemeja, y precisamente esta persona participó en la captación, enganche y traslado de las víctimas, llevándolas desde zona metropolitana hacia Ojuelos. Entonces ahí tenemos ya captación, enganche más transporte. No las alcanzó a llevar a hacer una conducta delictiva, no se adiestró, no las llevó a una zona de cautiverio, no, pero esta conducta ya es punible porque si hubiese logrado sacar la población, pues no sabemos qué estaría pasando con estas víctimas al día de hoy. Entonces, por eso qué importante es que cuando hablemos de qué se denomina reclutador, poder entonces decir todas las fases y las formas de participación. Tanto el que capta, el que engancha, el que transporta, el que transfiere, el que retiene, el que entrega una a la persona a la otra, el que recibe, el que los aloja, el que facilita, induce, invita, favorece, es decir, hay tantas formas y la redacción jurídica es importante para que entonces cuando tengamos estos casos de la vida real logremos una vinculación a proceso. En este caso que les cuento, fue afortunadamente una vinculación a proceso por trata de personas agravada. Estas 3 víctimas ya se reintegraron a su familia. Podemos decir que en espíritu no sufrieron afectaciones psicosociales graves, pero claro que como víctimas hay que ofrecerles un panorama de apoyo, de atención, de prevención a ellos, a ellas y a sus familias. Entonces, considero pues que en esta iniciativa tan importante, si bien es cierto esta mesa de diálogo es muy importante porque bueno, nos vemos, nos saludamos e intercambiamos comentarios interesantes, pero sí será cuidar mucho la aportación que podamos hacer en cuanto a la redacción para que, como les digo, la tipificación quede de manera adecuada, que abrace todas las fases y los momentos y todos los grados de intervención que puede tener una persona imputada para poder reclutar a una víctima. Y también debe de incluir la debida capacitación a los servidores públicos, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a aplicar de manera adecuada una ley? ¿Cómo vamos a estar judicializando el día de mañana por el delito de reclutamiento consagrado en el Código Penal de Jalisco si no estamos capacitados en el tema? Hay que tener sensibilidad, hay que tener
las habilidades y competencias para poder entonces entender la dinámica de este delito, porque como bien decía la Subsecretaría en Derechos Humanos, no siempre va a haber una coacción, a veces va a haber un engaño, como en este caso, a veces va a haber una aceptación tácita para participar en las actividades delincuenciales, pero no deja de venir esta aceptación de una persona adolescente que no tiene la capacidad para poder tomar decisiones en su vida personal de esa magnitud. Entonces, en toda la variedad de opciones que la persona acepte o no, o la engañen o lo coaccionen, finalmente el delito se materializa, ¿no? Y entonces todas esas gamas deben de verse reflejadas en esta legislación. Y también comentar que, como dice precisamente Diana, la atención integral psicosocial, pues sí, la tenemos que trabajar y cuidar mucho, porque son especialistas, psicólogas, psicólogos, antropólogas y antropólogos sociales que también tienen que tener el enfoque adecuado para tratar a este tipo de personas que vienen efectivamente sobrevivientes de una situación, porque así como les estoy comentando este ejemplo donde mis víctimas afortunadamente no alcanzaron a ser llevadas a realizar actividades complejas, pues también tenemos personas que han regresado de haber pasado meses material y físicamente en actividades de este tipo, y entonces imaginemos el daño profundo a su perspectiva, a su proyecto de vida, a su forma de pensar, y siempre va a existir el riesgo para sus familias de ¿y si se vuelve a ir? Entonces, como Estado tenemos la obligación de proporcionar todos los canales, herramientas y asesoría suficiente a la familia, y como bien dice Diana, incluso hablar de estancias especializadas dentro o fuera de Jalisco que puedan albergar a estas personas en lo que reconstruyen realmente sus emociones, su proyecto de vida, y poder ayudar a las familias, porque se trata de hacer un rescate así literal de la mente y de las emociones de las víctimas de este delito, que es muy complejo. Aparte, las dinámicas van cambiando, las redes sociales están coadyuvando lamentablemente con este tipo de situaciones. Entonces, por eso digo, ¿no?, que la legislación tiene que abarcar todo este abanico de situaciones. Por eso entonces creo que la obligación de todas y todos en esta mesa es abonar con no solamente comentarios al micrófono, que a lo mejor son reducidos porque tenemos poco tiempo, pero sí con un análisis profundo y hacer las aportaciones que creamos pertinente para que el documento se vaya nutriendo y quede realmente una propuesta lo más sobresaliente para que Jalisco tenga una legislación completa, y entonces desde las fiscalías poder tener el andamiaje que nos ayude para poder canalizarles a las víctimas que vayamos identificando, y que todo el aparato pues del Estado nos pueda auxiliar, y obviamente también el sector privado y la academia, con la necesaria concientización y campañas profundas que tendrán que seguirse trabajando en ese sentido. Les agradezco. Gracias. Rápidamente, muchas gracias, diputada Mónica, por la invitación. Saludar a todas y a todos. Bueno, dos comentarios de manera muy rápida. El primero, lo importante de entender lo preventivo, ya se había comentado aquí varias veces, desde la demanda y la carencia, ¿no? Desde las circunstancias que vive un joven, ya sea de pobreza, de oportunidades laborales, educativas, de adicciones, ¿no?, que es mucho de lo que nos toca ver desde la Dirección de Juventudes. Y lo segundo, en la parte del programa donde se menciona el diseño de campañas de difusión en medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad, y luego en el punto 10 se dice capacitaciones para funcionarios y servidores públicos. Creo que ahí es bien importante capacitar también a la sociedad, porque si bien ahorita estamos hablando de niñez y adolescencias, pues muchas veces las campañas que salen, por ejemplo, en la tele, en el periódico o incluso en las redes sociales,
pues no están llegando a quien tienen que llegar en este sentido, ¿no? Entonces, quería poner sobre la mesa que desde la Dirección Estatal de Juventudes arrancamos con un taller de prevención de reclutamiento. Nos estamos apoyando de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y de la Comisión Estatal de Búsqueda. Entonces, es un taller donde directamente vamos a las escuelas y le decimos a los adolescentes y a los jóvenes, a ver, estos son los medios por donde te pueden reclutar, videojuegos, redes sociales, aplicaciones de citas, ¿no? Incluso les exponemos algunas ofertas laborales falsas y ellos tienen que identificar cuáles son las falsas y cuáles son las correctas, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y justamente el taller termina con la opción que tiene el gobierno del estado como bolsas de trabajo, atención psicológica y otra cosa bien importante, con las instancias gubernamentales a las que pueden asistir, ¿no? Entonces ahí se les da como toda la información y creo que eso es importante aclararlo en lo escrito, que no solamente sea a través de medio de comunicación para la sociedad, sino que realmente estemos llegando a los espacios donde tenemos que llegar, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenos días. Agradecerles, reiterar el agradecimiento desde World Vision México a la invitación. Mencionaría rápidamente que como organización nos interesaría mucho colaborar con ustedes en el ejercicio de consulta. Hemos impulsado varias experiencias a nivel nacional y estatal. El equipo de World Vision ha desarrollado capacidades para el análisis de la información y sobre todo para que los instrumentos de participación pues tengan un componente de desarrollo de agencia, no sea solamente un ejercicio extractivo, ¿no? Sino que tenga la capacidad de devolución de lo que se pregunta hacia lo local o hacia autoridades competentes que están en el entorno de una niña o adolescente. Coincido también en la reflexión de lo importante que es diferenciar para una política pública la niñez o la adolescencia que se encuentra en situación de riesgo de aquella que es víctima o de aquella que es sobreviviente. Creo que le da mucha mayor claridad a los servicios y a las líneas de acción y a los componentes del programa. Y por eso, de la misma manera, coincido en que la evolución de la violencia y la normalización de la violencia nos llama a desglosar de una manera mucho más detallada cómo han sido se están presentando las modalidades de reclutamiento, que como se ha mencionado, pueden contemplar la amenaza, la falsa promesa, la retención, la privación de la libertad, la seducción u otras modalidades. Esto nos plantea un reto en el ámbito digital, ya se ha mencionado de varias maneras, pero en un escenario de mayor exposición mundial por la Copa FIFA, hace todavía más urgente atender esto de una manera estratégica. En lo competente a la comisión y al programa, coincidimos en que es importante describir de una manera mucho más clara las funciones en relación al seguimiento del presupuesto o qué instancias son las que tendrían que atender su incorporación, ya sea al anexo transversal de niñez a nivel estatal, pero también que en esta misma comisión se defina de manera mucho más clara qué instancias son las que participan en el desarrollo de los indicadores o en el acompañamiento de las bases de datos. Es un reto que para todo el ámbito de derechos de niñas, niños y adolescentes tenemos, ¿no? El sistema de información requiere la participación de comisiones de población y otras instancias. O sea, y coincido que no se trata de duplicar esfuerzos, sino de hacer un trabajo más integral y sistémico. Y en esta misma integración de comisiones, creo que sí es importante hacer mucho más explícito quienes participan de una manera fuerte en la política de prevención digital. Cerraría nada más con dos aspectos relacionados con las líneas de acción y la prevención. Coincidir que uno de los fenómenos de fondo es lo atractivo del reclutamiento por la movilidad social y detrás de ello la pobreza, y todas aquellas acciones estratégicas tendrían que contemplar esto de una manera mucho más intencionada, y reconocer también que en las líneas de acción, por lo menos a nivel de implementación de proyectos que hemos tenido nosotros, la importancia de ofrecer servicios de desarrollo de habilidades para la vida, de acuerdo al ciclo de edad,
son de las acciones de prevención más sostenibles, dado los entornos de violencia y los factores de riesgo, ¿no? Pues hasta ahí mi intervención y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitar a la Organización Internacional para las Migraciones. Yo quiero rescatar algunas participaciones que han tenido las colegas referente a cómo podemos enmarcar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes con fines en actividades delictivas, y esto forma parte de lo que nosotros consideramos como trata de personas, ¿no? Es un fin para la trata de personas. Voy a compartir un par de estadísticas, y el primero es de la Oficina de Naciones Unidas contra el crimen y contra las drogas y el crimen, y es que el 74% de las 3.120 personas que se analizaron el año pasado, estos casos, el 74% de estas personas tenían vínculos o fueron vinculados a redes de trata por medio del crimen organizado. Esto pues hace referencia a lo que también estamos viendo acá. Por otro lado, el 40% de los niños, niñas o adolescentes enganchados a sistemas o a redes de trata fueron enganchadas por un familiar o un pariente cercano. Entonces, creo que tenemos que poner atención a esto, porque nos está indicando de qué manera las niñas, niños o adolescentes pueden estar siendo enganchadas. Otro de los datos que tenemos es que pues están siendo captadas por medio de redes o de las plataformas digitales. Entonces, a mí me parecía interesante mencionar esto porque en la parte que refiere al artículo 3, en el tema de reclutamiento, creo que tenemos que incorporar los elementos que ya tenemos referente a lo que se ha estudiado en temas de trata de personas, incorporar el tema de los medios, de cómo es que los niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados. También sugerir la integración de la interseccionalidad para poder comprender los múltiples factores de la vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, como puede ser la migración, pobreza, falta de acceso a educación y discriminación y contextos violentos. Por último, en la parte del artículo 13, apartado quinto, sugiero agregar la representación consular o la coordinación con representaciones consulares, porque podemos identificar o podemos deducir que muchas de estas niñas, niños o adolescentes que han sido víctimas pueden ser personas que han estado en movilidad. Entonces, eso es cuanto. ¿Quién seguía? Por favor. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Hay algunos temas que considero que deberían de tomarse en consideración para el tema del desarrollo precisamente de la propuesta. La finalidad es poder determinar o diferenciar el reclutamiento precisamente de trata de personas, eso es lo importante. Están buscando definir el tipo penal de reclutamiento porque a final de cuentas, si se trata, por ejemplo, una red de trata para fines de abuso sexual infantil o otro tipo de situaciones, se está tratando de diferenciar con el tema del reclutamiento que se está dando actualmente, que es con el fin del crimen organizado, tengo entendido. Entonces, una vez definido el tema precisamente del tipo penal del reclutamiento, hay que tomar en consideración efectivamente cómo se está llevando actualmente la dinámica social con respecto a ese tipo de delitos. Como decían precisamente en desaparecidos, estamos en contacto nosotros de manera constante con adolescentes que han sido reclutados, que han sido recuperados o que en su momento no han podido ser llevados a dicho reclutamiento. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de la dinámica de lo que está sucediendo, y algo que es preocupante es que a final de cuentas la mayoría oscilan entre 14 y 17 años. Y el tema de la atención integral, el punto sería únicamente si tiene 17 años, 6 meses de atención integral, o se va a manifestar el tema de la atención integral con posterioridad por otras instituciones para poder recuperar la vida,
¿Por qué? Porque ya tuvieron afectaciones efectivamente de manera simbólica, y más si fueron recuperados una vez que ya fueron reclutados, ¿no? O incluso tienen el riesgo de volver a regresar a ese reclutamiento. Ahora escuchaba que estaban hablando acerca del protocolo de atención una vez que se diera el posible tema en el momento en el que se comete el delito. El protocolo de atención creo que lo tenemos muy claro. En el momento en el que se genera la comisión de un delito, se tiene que dar vista a Fiscalía. Y Fiscalía nos da vista a nosotros como Procuraduría de Protección para poder generar una representación en coadyuvancia, en el momento, o en suplencia si no hay redes familiares que puedan hacerse cargo. Sin embargo, no sé si se referían en el tema, porque oía que solicitaban que la Fiscalía solicitara nuestra representación, si es que dentro de los procesos jurisdiccionales evitáramos la representación originaria de los progenitores y nosotros lleváramos a cabo la representación por algún conflicto de interés. Entonces sería importante dejar en claro precisamente el tipo de representación, las atribuciones de la Procuraduría, qué va a pasar con esos adolescentes que fueron reclutados, que tienen que seguir precisamente con esa atención integral una vez que cumplen mayoría de edad, porque algo que pasa, por ejemplo, con la Procuraduría es aplicable la ley hasta que cumplen 18 años, a partir de ese momento dejas de tener representación. Sin embargo, a final de cuentas, todos somos personas, todos somos seres humanos y tenemos derecho a la dignidad y a poder tener la capacidad de que nos restituyan nuestros derechos, o la posibilidad de que nos restituyan derechos. Como intervención, nada más creo que eso es lo importante, y enfocarnos también en el tema de que una vez cometido el delito, a quien se le tiene que dar vista dentro del protocolo es a Fiscalía, no por Secretaría de Seguridad ni por Policía a la Procuraduría, sino a Fiscalía, y Fiscalía nos informa a nosotros para efectos de poder realizar la representación correspondiente. Muchísimas gracias. Bien. Gracias por la invitación, diputada Mónica. Se escucha ya bien. Gracias por este espacio. Escuché con atención la propuesta de la vicefiscal de Blanca, quiero saludarle, y de todos. Este grupo interdisciplinario es sumamente importante, pero yo me voy a enfocar a lo que sería el tema de las iniciativas y lo del tipo penal, de lo que tenía mi antecesor en el micrófono, por lo siguiente. Desde el punto de vista de una técnica legislativa, si ya se está hablando de una ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, no vería el inconveniente de que aquí mismo hubiese un capítulo para establecer delitos, porque ambos, mi antecesor y la vicefiscal, hicieron puntual énfasis. No es un delito para mí, o sea, no podría ser, como está en el tema de la propuesta que dice la iniciativa de ley en el título 27º. Me queda claro que hay un tema multiofensivo, y es tan complejo porque pareciera que estamos hablando de un concurso aparente de normas con el tema de la trata de personas, con el tema de la ley general en materia de desaparición forzada de personas. De hecho, siguiendo el modelo de la ley que aplica la vicefiscal de desaparecidos Blanca Jacqueline, ahí en esa ley viene establecido, por eso se llama así, Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Esa ley contempla de manera genérica todos los factores que pueden inhibir o disminuir, no erradicar, lo dudo que se pueda erradicar, este fenómeno delincuencial. Pero si ya se está proponiendo hacer esta ley en Jalisco, que está permitida además porque no riñe con el artículo 124 de la Constitución, el 124 dispone que lo que no legisle la Federación o lo que no hablen los funcionarios federales lo pueden hacer las entidades. Para mí es un gran atino el hecho de que se pretenda, pero si esta ley ya va a tener la vista o el comentario de materia laboral, de la niñez, de todo el grupo interdisciplinario, aquí mismo poder establecer un capítulo, yo cerraría con esta reflexión. Si a un adolescente de 16, 17 años
se le priva de la libertad, se le detiene cuando tiene 18 años o 19, cuando ya está cometiendo el delito, en esa transición, el captarle, el obligarle, el engañarle, él no sabía a qué iba. Y después, cuando ya le obligaron, porque no se puede salir, y habrá un momento no de consentimiento, sino de abatimiento mental, de que él diga, bueno, si me tocó esta vida, voy a tener que matar, lo vamos a sancionar con la misma gravedad de alguien que voluntariamente se fue. Entonces, en esta ley propuesta, o en esta iniciativa propuesta, yo amplificaría todavía más esto. En alguna ocasión la diputada Mónica, y se hizo un gesto demasiado atinado también, nos acompañó al tribunal, estábamos jueces y magistrados analizando todo esto, y de hecho se tomó en cuenta la opinión de nosotros. Mi conclusión sería entonces el tratar de antes de avanzar más allá de esto. Ciertamente las niñas, niños y adolescentes son un grupo vulnerable y quizás sea nuestro grupo a atender. Yo fui juez de adolescentes en varios años, y luego yo me llegaba a la reflexión, ¿por qué el delito de corrupción de menores sigue siendo un delito cuando alguien de 16 años incitaba o provocaba a alguien de 17 a cometer o a tergiversar su mente hacia la delincuencia? ¿Quién corrompía a quién? Y la ley de adolescentes no distinguía nada, y aquí parece que hubiese algo similar. Sería muy bueno que sociológicamente viésemos el tema de qué pasaría, y no puede quedar plasmado en un solo artículo. De verdad los felicito, porque esto es lo que se requiere. La maestra Edna y yo platicábamos hace una semana de todos estos ejercicios que se tienen que hacer, y qué bueno que es aquí en el Congreso donde nacen las leyes. Felicidades, mi apreciable Mónica. Gracias. Propongo nada más una cosa, porque yo ya me estoy derritiendo. Y todos. Hay un lugar aquí, hay otro acá, hay otro acá, uno del magistrado, hay dos más por acá. 1, 2, 3, 4, creo que somos 5 las afectadas de el exceso de vitamina D. Déjenos movernos un segundo. ¿Pero dónde te vas a sentar? Se para acá mejor. Está bien. Muy bien, gracias. Pásate para acá mejor. Ven, te recorres esa silla. Vente para acá. Ay, dejé el micrófono allá. ¿Me haría el favor de pasármelo, maestra, por favor? Muchas gracias. Disculpen. Adelante, por favor. Ay, pero ¿qué quieres? Muchas gracias, y se agradece también el clima de este lado de la mesa. No, yo solo una última reflexión con lo que se estaba comentando alrededor de, por ejemplo, la diferenciación con otro tipo de delitos, ¿no? Trata, corrupción, sobre todo esos dos, trata y corrupción de menores, porque es donde hay elementos comunes a las prácticas, digamos, las prácticas sobre todo, pero uno de los ejercicios que hemos hecho justamente para justificar y calificar este tipo de iniciativas es que el reclutamiento y la utilización se diferencia de ese tipo de delitos, se diferencia en el objetivo
objetivo que tienen los grupos al momento de reclutar, ¿sí? Que difiere al momento de cuando hay con propósito de trata o como objetivo la corrupción de un menor, ¿sí? Los métodos también difieren, y una cosa que nosotros consideramos muy importante alrededor de el impacto que tiene la vinculación del niño, la niña o el adolescente al grupo, lo que experimenta, también difiere en lo que son la corrupción de menores y la trata. Esto lo quería era mencionar justamente porque sí consideramos que la necesidad de la tipificación, por ejemplo, del delito de reclutamiento y utilización, radica en que los que ya existen no logran explicar los fenómenos dentro del reclutamiento, ¿sí? Y de ahí la necesidad de hacer un tipo penal, ¿sí? Y de reconocer que el tipo de experiencias digamos perdón la redundancia, experimentan niños y niñas durante su vinculación es distinta porque el método, el objetivo, el tipo de prácticas difiere en cada uno de los tipos penales. Entonces, es de ahí la necesidad que existe alrededor de hablar de este tipo de temas, proponerlos, porque una cuestión es que uno de los problemas justamente es que con lo que está pasando alrededor y la vicefiscal lo explicaba muy bien, con lo que está pasando, a veces podemos explicarlo a través de otro tipo de leyes, por ejemplo la de trata, pero la de trata, ya para ponerlo en plata blanca, es muy limitada al momento de explicar el reclutamiento, porque justamente versa solo sobre delitos de trata. Una de las modalidades es la utilización de menores de 18 años para la comisión de delitos en el marco de la ley de trata. Y entonces, cuando uno analiza las dinámicas de los grupos de la delincuencia organizada, van más allá de los fines de trata. O sea, ese es el tema. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para armonizar? ¿Cómo hacemos nosotros para crear nuevas herramientas jurídicas que protejan a niños, niñas y adolescentes? Entonces, solo era una reflexión alrededor de la necesidad de este tipo de iniciativas radica en que a lo que existe hoy no logramos atender y proteger a niños, niñas y adolescentes de lo que están experimentando por su exposición a pues, dinámicas de la violencia armada y grupos de la delincuencia organizada. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, buenos días todavía. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para mí sí es importante resaltar y aunar lo que dice el licenciado Humberto en relación a la niñez que quedaría bajo resguardo del Estado, porque podíamos revictimizar a los niños víctimas ya de pues ahora sí que delito, en cuanto a que si no existen espacios adecuados al perfil que se requiere, los revictimizaríamos definitivamente, ya que la familia no fue la adecuada para brindarles una máxima protección, el Estado tampoco. Entonces sí deberíamos enfocarnos en cuanto a que la Procuraduría de Protección tenga los espacios adecuados y que se genere también la política pública económica para que ese espacio pueda brindarles esa máxima protección. A ver, ¿me prestan el micrófono un momento? Gracias. Solo antes de que se nos sumen las participaciones, la discusión sobre la tipificación es sin duda la más compleja que estamos teniendo y absolutamente lo platicaba con Thais, la más importante, porque hoy nos acompaña la diputada Adriana y yo sé que nos están ayudando a contraflujo para que esto salga antes de la discusión del presupuesto 2026, porque si no tendremos que esperar un año completo, porque si no es un poema maravilloso y nada más. Si esto no tiene presupuesto, ya sea un fondo, una partida o algo, no. Pero si además no existe el delito como tal, ¿cómo vamos a identificar a las víctimas? Es solamente nuestra amplísima preocupación. Si a nivel federal no existe, es la primera pregunta que todo el mundo nos hace. ¿Y cuántas personas víctimas de reclutamiento hay? No se sabe, es que pues, no se cuantifica. O sea, la sociedad civil lo ha hecho a partir de lo que se ha identificado, los organismos internacionales también. Pero si la federación no tiene en ruta todavía, o eventualmente a lo mejor lo hacen, o sea, nosotros tendríamos un gran sistema de atención y prevención, pero sin tener claros pues quiénes son los sujetos, ¿no? Entonces, platicábamos con la doctora Thais también de tal vez la posibilidad de incluirlo en esta ley. La mesa, el 20 de octubre, que encabeza la diputada Norma, es particularmente para esto, y la verdad es que sí nos interesa muchísimo que nos acompañen, que sea una discusión absoluta sobre esta necesidad y realidad hoy alcanzada, porque nosotros no vamos a exponer al Congreso del Estado ni a ninguna de las presidentas de las comisiones encargadas de la dictaminación
de que esto sea inconstitucional. No es la intención. O sea, es un asunto que creemos que es de absoluta relevancia para atender a la brevedad. Que sí creemos que entre la definición del bien jurídico tutelado, bueno, una serie, yo recuerdo justamente que en la mesa que tuvimos en el Pleno del Poder Judicial, sobre eso versó prácticamente la discusión. Tenemos 3 estados donde ya está tipificado, no ha habido acciones de inconstitucionalidad, entonces esperamos, ni controversias, esperamos que podamos con eso hacer que Jalisco esté en estas condiciones, porque además es un tema que el gobernador Pablo Lemos y la presidenta del DIF, la señora Maye, ya establecieron como prioridad. Creemos que lo que necesitamos es que el Código Penal sea muy claro al respecto, con sus facultades particulares. Este ejercicio de redacción lo hicimos en la última mesa, se los estuve entregando porque me interesa mucho que nos digan qué sí funciona, qué no, y con esa total apertura, en vista de construir algo que sí es adecuado. Y lo siguiente es el presupuesto. Nosotros sí, les decía ya hace un momento, necesitamos discutir particularmente sobre los espacios y los albergues. Este ley lo contempla la coordinación, la prevención y erradicación, las políticas públicas, las bases de datos, la atención, asistencia y protección integral a las víctimas, el programa estatal y municipal de asistencia y de atención integral para las personas víctimas del reclutamiento forzado, que incluyan la operación de albergues adecuados que brinden las condiciones para garantizar la atención y reinserción a la sociedad, así como en su caso que estos albergues cuenten con asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, alimentación, cuidados, educación de conformidad a la disponibilidad presupuestal. Pues aquí está el gran asterisco, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir eso? Y lo más importante, ¿quién lo va a operar? Y yo sí quisiera aquí entender quién creen que es por lo que señalaban hace un momento había, ¿no? O sea, habrá niños que su órgano al que hay que hacer que vuelvan es la familia, pero si el papá fue parte del reclutamiento, no. Y ojo, en la vicefiscalía nos compartían, ¿y qué va a pasar cuando el reclutador sea menor de edad? Pero este fue reclutado antes, ¿no? Entonces, son varias todavía como pues asteriscos que tenemos señalados y estamos previendo en la ley la cultura de prevención que nos decía a bien María, directora de Juventudes, y la participación ciudadana, porque si la ciudadanía no trae la sensibilidad en el tema y lo hace una cuestión propia y lo entiende, lo difunde, pues no podríamos tenerlo. Nosotros estamos sistematizando todo lo que nos comparten, el sol nos va a alcanzar pronto, entonces yo lo que les invitaría es que las participaciones que nos hacen falta, si gustan en miras de las conclusiones, que vayan en este sentido, y a que hay que mantener comunicación. Yo lo que voy a hacer es integrar lo que nos están diciendo. Les voy a extender la invitación el 20 de octubre, la mesa que la diputada Norma nos ayudará a encabezar. Y yo siempre lo he dicho y lo digo en esta mesa también. La diputada Norma, parte del grupo parlamentario de Morena, tiene la absoluta disposición de sacar el tema, porque este no es un tema partidista y necesitamos que ustedes nos ayuden a que no lo sea así. No porque quienes promovimos la iniciativa somos de Movimiento Ciudadano y hay una disposición de la diputada Adriana, no debe de significar que entonces una fracción contraria no, o sea, crea. Al contrario, y no es el caso de la diputada, al contrario, justo la mesa es para contar con los elementos que den tranquilidad a la Comisión de puntos constitucionales de que esto es absolutamente constitucional, pero necesitamos que este sea un tema de Estado. Y entonces que como Estado, todas y todos aquí, empujemos, y esa es la invitación que queremos hacerles. ¿Quién faltaba? ¿O ya no falta nadie? Ay, pues ya acabó. ¿Quieres concluir, amiga? Muchas gracias. Muy interesante todas las observaciones que aquí nos ponen en la mesa, mucho que trabajar. Nada más, hacía referencia ahorita, creo que la representante de la ONU, sobre el tema de los derechos digitales, del tema digital para las niñas y adolescentes, platicarles que también estamos trabajando en una ley para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes en entornos digitales del Estado de Jalisco y sus municipios, y con esto pues va ahora sí que a nutrir tanto esa ley especial como esta iniciativa que ya se está trabajando en ley, las dos están trabajando para que sean leyes. Creo que va a cerrar la pinza, va a cerrar el círculo para poder
garantizar a que nuestros niños, niñas y adolescentes estén seguros en el estado de Jalisco y pues en un futuro a nivel nacional. Entonces, comentarles, nos llevamos aquí ya bastantes apuntes y de verdad, pues felicidades, Moni, por todo tu trabajo y por todo el esfuerzo que has hecho y también por el interés que siempre ha existido, tanto tuyo como de la bancada de los niños, niñas y adolescentes del estado de Jalisco. Muchísimas gracias y quedamos a la orden y pues nos vemos en la próxima mesa. Gracias, Adriana. Llévense la fecha del 21 de octubre también, por favor. Ese día es la consulta. Interesadísimos en que nos ayuden. Por aquí levantó la mano Cipina y World Vision, ¿verdad? Entonces, encantados, tenemos tiempo suficiente, son 20 días para organizarla. Gracias a todas y a todos, que pasen muy bonito jueves, muy agradecida con todos. Diputada, muchas gracias.